cosas que están en la actualidad política. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Gerardo, gusto saludarte. Hola Claudia, Igualmente. ¿qué ¿Cómo tal? le Buen día. va, diputado? Todo bien, gracias. Qué bueno. A ver, hay varios temas sobre la mesa, pero vamos por uno porque como hoy se entrega las indicaciones del gobierno, las entregan, ¿es cierto?, en la Comisión del Senado, del Trabajo del Senado, de la reforma previsional, en estos días ha llamado la atención y el gobierno de alguna manera le quitó piso a una iniciativa desde el Frente Amplio y que tiene que ver con plebiscitar qué es lo que quiere la ciudadanía, digamos, sumarlo a una papeleta en la próxima elección presidencial respecto del futuro de las AFP. Y ahí se han sumado también algunas voces del oficialismo. Pero, ¿por qué esta idea? Primero, ¿usted es parte de esa idea? ¿Le parece adecuada la idea o no tanto? Y hay una división respecto de lo que se debería hacer aquí. Bueno, en términos estrictamente personal, yo no soy parte de esa iniciativa. Sí. No obstante, es llevada adelante por compañeros de nuestra bancada. Por supuesto, la apoyo. Me parece que consultarle a la ciudadanía respecto a una materia tan sensible tiene ciertas complejidades, por cierto que sí. Sin embargo, creo que es un ejercicio democrático básico, que en un asunto que es de carácter complejo, que es difícil de poder reducir y simplificar, hay cuestiones que sin embargo están presentes en el debate público con larga data. Por ejemplo, la continuidad de las AFP tal como las conocemos a día de hoy. Y la naturaleza del tipo de sistema previsional al que podríamos terminar aspirando como sociedad. Ujú. Yo creo que son preguntas, si termina produciéndose o no, Sí. es otra historia, pero Pero, me parece que son preguntas válidas de poder mm, plantear, y que en otras sociedades ocurre, digamos, se, sí, se consulta sobre pero, materias de política pública en el sí. contexto de algunas elecciones. Entonces a mí no me parece que sea algo especialmente dramático, Ujú. y además en un contexto en el que muchas veces los actores políticos pareciera ser, principalmente desde la oposición, que dan más cuenta del sentir del sector económico al que buscan proteger, que serían las AFP, en lugar de dar cuenta del sentir de la ciudadanía. Entonces, para poder despejar esas Mm. dudas, me parece que es razonable preguntarle a las Dos personas. cosas, diputado Jaime Sáenz, además jefe de bancada del Frente Amplio. Uno, el gobierno desechó la idea y el gobierno, digamos, el presidente Gabriel Boric es militante del Frente Amplio, de su coalición. Segundo, correspondería poner una papeleta en una elección que tiene más bien, ¿no es cierto?, que ver con elecciones parlamentarias, presidencial, poner una papeleta respecto de las AFP. Y tercero, eh, hay una ministra a cargo y un ministro a cargo de esta reforma. Es decir, que lo que estamos viendo es que en esta negociación está difícil, es compleja, para el gobierno es importante sacarla adelante, y imagino que uno como sector político mandata a sus ministros a poder llevar adelante esas negociaciones. Claro, como usted bien lo señala. No obstante, tal como señalé en mi intervención anterior, creo que hay situaciones sobre las cuales el sistema político en general, no solo hoy día, sino que en el pasado reciente, le ha costado dar cuenta, porque no existe el grado de consenso que uno esperaría para una cuestión tan central como es el sistema previsional al que la sociedad aspira. Y lo mismo ocurre en otras materias, pasa en salud también, por ejemplo, y por lo tanto creo que consultar a la ciudadanía Mm. es válido. Es cierto que al gobierno no le parece la idea, pero nosotros somos el poder legislativo, no somos el poder ejecutivo, y en ese sentido hay cierto grado de autonomía también para poder presentar iniciativas, y estas tienen que ser discutidas en el espacio democrático que corresponde, que es el Congreso. Diputado Jaime Sáez, una pregunta con respecto a específicamente ese plebiscito. Usted dijo yo lo apoyo. Si el resultado de ese plebiscito dice que la gente está a favor de las AFP, ustedes van a dejar de hablar de las AFP para sacarla del sistema, ¿cierto? Evidentemente, cuando uno hace una consulta de carácter democrática, bajo reglas democráticas, uno tiene que acatar los resultados que de esa consulta, plebiscito Ya. o elección se desprendieran, porque lo contrario sería un fraude. Y con respecto al efecto político de esto, está muy difícil la negociación. Quiero saber cuál es el respaldo que ustedes entregan o qué tanto en riesgo lo ponen cuando aparecen este tipo de iniciativas en medio de una negociación muy frágil. No, yo creo que no ponen en riesgo. En primer lugar, es una negociación que está radicada en el Senado. Esta iniciativa a la que ustedes hacen referencia surge desde la Cámara. Son espacios distintos para momentos distintos.
La negociación que ocurre en el Senado, sobre la cual nosotros hemos estado informados, hemos tenido reuniones tanto con la ministra Jara como con el ministro Marcel, y hemos estado en una ¿Ya? comunicación constante. Sin embargo, nosotros no somos los actores principales de esa negociación, son los Oiga, senadores y senadoras, mm, como es natural, porque el proyecto está radicado en ese lugar. Por lo tanto, creo que en la perspectiva, además, de fortalecer una posición que reivindique el rol de lo público como un aspecto central cuando hablamos de derechos sociales, como es el caso de pensiones, a mí me parece que es perfectamente razonable, no se contrapone con una ya. negociación de la cual no estamos siendo parte, y por lo tanto la conversación que suceda en la Cámara es distinta y tendrá que ser en términos distintos también cuando el proyecto vuelva a ser discutido. Y desprendo de eso, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, que esta negociación, como usted dice, se radica en el Senado. Con ustedes, cuando pasa a la Cámara Baja, es otra historia. Es decir, es otra negociación. Es una negociación nueva. Eso es lo que se desprendo, ¿no? No creo que sea una negociación completamente nueva que parta desde cero. Es evidente que parte desde un proyecto aprobado en el Senado, que además es la derivación de un proyecto aprobado previamente en la Cámara, que salió, recordemos, además con un cascarón bastante vacío cuando lo aprobamos en el verano del año pasado, ya hace casi un año. Eh, mm, pero evidentemente nosotros hemos planteado cierta, y no solo nosotros desde el Frente Amplio, lo ha hecho en general, lo han hecho en general distintos sectores del oficialismo, hemos planteado ciertas cuestiones que son relevantes, algunas de Mm, las cuales esperamos se puedan resolver en el transcurso de estos días en el Senado, como por ejemplo los años de cotización de las mujeres para poder acceder al seguro social. Estaban planteados claro. originalmente en 13 años y entiendo que había una articulación importante de senadoras y diputadas y distintas actorías femeninas a nivel nacional para poder avanzar Mm, hacia una exigencia de 8 años de cotización. sí, Entonces, ahí hay una cuestión que nosotros esperamos pueda resolverse previamente, pero van a haber otras, como la desintegración de la industria, donde mm. probablemente no va a haber acuerdo y ante, creo yo, la eventualidad de que existiera un mal acuerdo, yo prefiero que no se llegue y que se vote. Si están los votos para desintegrar la industria, bien, si no, habrá que insistir más adelante, pero también desdramatizar un poco lo que ocurre ahí, porque pareciera ser que hay como cierta obligatoriedad de alcanzar como una especie de unanimidad, y a mí francamente eso me parece ingenuo y no creo que sea lo deseable. Yo creo que hay que avanzar en un acuerdo que sea lo más razonable posible para el país, Y pero hay ciertas cuestiones que van en directo beneficio de las AFP que han sido planteadas en esa negociación, con las cuales evidentemente nosotros o sea, no compartimos. diputado Jaime Sáenz, usted como diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, está diciendo que si el acuerdo al que se llega entre el gobierno y la oposición en el Senado no termina con las AFP, ustedes, los diputados del Frente Amplio, van a votar en contra de este acuerdo mandatado por el ministro de Hacienda, la No, lo ministra que estoy, Jara y no, su Claudia. gobierno. No, pues, se lo pregunto porque para poder entender bien lo que está planteando. Sí, Y yo le respondo, Claudia, no es como usted lo plantea. ya. Es Lo que yo pregunta. lo que yo acabo de mencionar es que ¿Mm? hay un acuerdo que se está Ujú, trabajando en el Senado, que ha costado mucho, ustedes lo han narrado de esa forma, sí. efectivamente así ha sido, pero naturalmente un acuerdo que se alcanza en el Senado no es vinculante para los diputados y diputadas de ningún sector, Pero de el ningún costo, sector. sí, pero el costo de dejar caer un acuerdo. Ahora bien, nadie está diciendo que hay que dejar caer un acuerdo, lo que le estoy señalando es que esta reforma contiene un grado importante de acuerdos que ya vienen incluso desde el trámite anterior en la Cámara, y el dilema hoy día está sobre la construcción del seguro social, la separación de la industria, y básicamente ahí. En el resto hay un consenso generalizado Sí, Mm, que sí, va a sí. involucrar Es mejoras que, importantes, por ejemplo, en aspectos como la PGU. mm, Ahora bien, en las cuestiones que no haya un acuerdo y que eventualmente exista una discrepancia entre, no solo entre el oficialismo y la oposición, sino que en general entre ambas cámaras, después hay un tercer trámite que se llama comisión mixta, donde se podrán dirimir asuntos más específicos, y nosotros creemos que ese es el espacio que corresponde. Y se lo hemos planteado al gobierno de esa forma. ¿Significa eso desahuciar el acuerdo? En ningún caso. ¿Significa desahuciar la reforma? En ningún caso. ya. No fue así antes, no va a ser así Pero ahora. tampoco al revés. Los votos nuestros están comprometidos Di- para aprobar una reforma previsional donde hay componentes que son más delicados que otros, y esos componentes más delicados Se tienen que entiende. ser discutidos adecuadamente. ya. Diputado, no, es que dijo una frase y a lo mejor yo no sé si yo lo leí mal, pero eh, usted dijo una frase que me llamó la atención. Dijo que si le parecía un mal acuerdo en cierto punto, usted prefería que no se llegara a uno.
Entonces, asumo que En ciertos puntos, por cierto, es sí, sí, deseable claro, del todo que pero, sí, tengamos un acuerdo global al respecto. pero un acuerdo más o menos, por decirlo de alguna manera coloquial, un acuerdo que Mire, se lo voy a, es se lo más voy a que cero. graficar se lo voy a Ya, graficar de la siguiente dígame. forma. Si desde el Senado surgiera algo que fortalece a las AFP y que las perpetúa como los principales administradores del sistema previsional chileno, evidentemente que eso es algo muy complejo de poder aprobar por parte nuestra. Pero eso no es toda la reforma, es un aspecto de la reforma. Y sobre eso habrá que seguir conversando. Hay Mm, más tiempo para seguir conversando. Hay una votación que tiene que ocurrir. Hay varias votaciones que tienen que ocurrir. Por lo tanto, más allá del acuerdo que mm, surja hoy, esto pasa por la Comisión de Trabajo del Senado, va a la Comisión de Hacienda del Senado, va a la Sala del Senado y tiene que ser ratificado por la Sala de la Cámara. sí, Y dice, no, eventualmente hay una comisión mixta a posterior para dirimir las diferencias. Entonces, yo creo que aquí también hay que poner la pelota contra el piso, levantar la cabeza y observar mejor el panorama. Y evidentemente acá las AFP han hecho un trabajo relevante en términos de desinformación de la población. Y es bien llamativo que haya tanta odiosidad hacia estas compañías, pero al mismo tiempo tanta reivindicación de de la individualidad y la propiedad de los fondos. Creo que son cuestiones que, por supuesto, complejizan las discusiones mm, y eventualmente, obviamente, que alejan, y nosotros ya subimos ese golpe de realidad hace mucho rato, alejan los ideales iniciales con los que se plantea la discusión y te acercan a una posición más pragmática, en donde para nosotros hay cuestiones que son esenciales. La mejora de las pensiones, yo creo que de manera más o menos mm, inmediata, y yo creo que sobre eso nadie se pierde. Eh, el acceso, la creación de un seguro social, me parece que eso es muy estructural para nuestro país. Ahora bien, ese seguro social tiene que estar compuesto y diseñado de tal forma que no tenga riesgos de quiebra a corto plazo, que sea mm, un seguro que sea sostenible financieramente. sí. Nosotros eso se lo hemos planteado con total claridad, tanto la ministra Jara como el ministro Marcel. Y hay otros aspectos como la separación de la industria y que haya mayor competencia que son absolutamente relevantes y ahí Sí, el rol de lo público también cobra sí. relevancia. Diputado, para después pasar a otro tema, diputado Jaime Sáenz, diputado y jefe de la bancada del Frente Amplio, pregunta muy directa. Usted, tal cual se supone que va a salir ahora el proyecto del Senado, con las indicaciones que se presentan hoy. Seguramente usted ya tiene el dibujo de No las tengo, no ¿no? lo tengo, porque esto Pero, fue muy tarde anoche y me ya, acosté temprano. pero así tal cual se está dando la conversación, ¿usted estaría por votar en contra o a favor desde la Cámara de Diputados? Nosotros hemos señalado de forma tajante que vamos a aprobar la reforma de las pensiones. Ya, Eso no está puesto en duda. Y lo que les he señalado a ustedes en esta conversación es que hay aspectos de esa reforma que tienen que ser conversados de forma con mayor precisión y con mayor detalle. Y hay ya. aspectos del acuerdo que se alcanza con la oposición que no solo el Frente Amplio, sino que en general al oficialismo no le parecen. Bien, y lo cambio también un poquitito de track, diputado Jaime Sáenz, el Frente Amplio, lo que se señala, lo que uno ha podido conversar con algunos militantes, es que hay, no sé si una presión, pero sí una preocupación para ir avanzando, ¿no es cierto?, en la definición de un abanderado presidencial, porque lo que estamos viendo hoy día, al menos en las encuestas más recientes, es que los tres primeros lugares lo tienen figuras que tienen que ver con, que son de la derecha, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. ¿Qué tanta presión hay hoy día y qué tanta preocupación hay en el Frente Amplio de que sea la oposición la que esté llevando hasta el día de hoy, en la foto de la encuesta del día de hoy, las mayores posibilidades de avanzar hacia la presidencial? Bueno, las personas que usted hace referencia, salvo Kaiser, Claudia, son candidatos desde el 11 de marzo o desde que perdieron las elecciones anteriores. Entonces, es natural que las encuestas reflejen los Claro. nombres que son candidatos incluso desde mucho antes. Ujú. Entonces, el hecho de que la derecha tenga candidatos no me parece que sea una presión. Lo que sí es una presión y es evidente es que aquí hay plazos que cumplir. Hay primarias que hay que inscribir, hay formalidades, digamos, que son ineludibles y por lo tanto eso sí pone una presión mucho más real para tomar definiciones. Mm. Nosotros en el Frente Amplio somos absolutamente conscientes de aquello. Y en ese sentido tenemos una hoja de ruta para tomar esas definiciones que tiene que ir cumpliéndose a partir de este mes en adelante y esperamos, por supuesto, llegar con mayor claridad a marzo más tarde. Desprendo de lo que usted dice, diputado Jaime Sáenz, que a su juicio están arriba en la encuesta lo de la derecha porque ellos simplemente están compitiendo desde antes, no por su... no Yo, tienen yo, ningún yo creo favoritismo. que, yo creo que yo no vislumbro que este país deba dirimirse
como ha pasado en Francia de repente en algunas ocasiones, Mm. entre dos opciones de derecha. Yo creo que el progresismo, el oficialismo, más otros sectores aledaños como la democracia cristiana, tenemos la obligación con Chile de presentar un proyecto político y han habido conversaciones que yo creo que tuvieron han habido varios momentos importantes creo que señalan un camino de unidad electoral y política relevante. El último proceso constituyente es una primera muestra de aquello, la negociación municipal, regional es otra, y hemos estado conversando permanentemente, o sea, no yo no formo parte personalmente de esas Mm. Ya, conversaciones, pero sí los partidos han estado conversando permanentemente sobre cómo alcanzar la mayor amplitud ya. posible, tal Tiene la- como lo pidió el presidente de la o República. sea, Por ¿usted tiene la supuesto que convicción que tiene la misma posibilidad entonces de ganar en la próxima elección que la derecha? ¿Lo ve así yo igual? creo que no hay ninguna razón objetiva, matemática, que indique que nosotros estamos absolutamente perdidos y que no tenemos Mm. ninguna posibilidad. Yo creo que muy por el contrario, eh, vamos a ser competitivos y Mm. tenemos que primero encontrar las ideas que nos unifiquen, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña del presidente Boric, donde este fue un encuentro más bien forzado por la segunda vuelta. Creo que ahora tenemos la oportunidad de poder confluir con mayor tiempo y con la experiencia, además de haber sido gobierno, Mm. en un acuerdo de carácter programático y luego veremos qué nombres representan mejor ese programa, Sí. esas propuestas, digamos. Creo que, Ahora, pero es importante anteponer el proyecto mm, antes que los nombres y que sí. los nombres tengan la convicción de que también su interés individual responde a un proyecto político que es más grande que sus propios egos. Creo que eso es tremendamente importante porque lo que hemos visto en los últimos años en distintos lugares del mundo y es muy problemático Mm. tanto para la democracia como para la estabilidad, es que no hay proyectos y esto más bien responde a la fuerza individual de determinados liderazgos y eso yo creo que es nocivo. Ujú. Y lo último, diputado Jaime Sáenz, y agradecidísimos de su buena disposición esta mañana. Los nombres, cuando usted dice, hay que anteponer las ideas. Y efectivamente, cuando uno ve el discurso que dice todo el mundo, lo dicen hoy día la gente de la derecha respecto de las candidaturas, siempre se dice frente a una elección hay que poner primero las ideas. Pero las ideas siempre encarnan en una persona. Y lo que uno ve hoy día en el Frente Amplio es que la figura estrella, digamos, se llama Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. El diputado Diego Ibáñez ha insistido, ¿no es cierto?, que podría ser una persona, una carta disponible, pero Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, lo ha dicho en que él no está disponible para esta vuelta. Entonces, tampoco se visualizan figuras realmente competitivas al día de hoy, como sabemos que son las fotos del momento en política, que puedan tener ese nivel de arrastre o de energía para una próxima elección. ¿Tienen más cartas en el Frente Amplio, además de Bodanovich? Yo creo que acá no hay una obligación mayor de un partido o de otro y yo creo que es una obligación del sector, de quienes representamos ideas de carácter progresista, de centro izquierda e izquierda en este país, Ujú. más allá de los partidos. Por lo tanto, el Frente Amplio también puede observar nombres en otras colectividades o nombres independientes. Sin ir más lejos, el último fin de semana Renovación Nacional en la derecha proclamó una candidata que es de otro partido y no me parece que eso sea un drama. Yo creo que tenemos que tenemos la obligación de ver esta discusión con la mayor altura de miras posible, con la mayor generosidad también y con sagacidad para poder reconocer dónde están los liderazgos que tienen las mayores posibilidades y que pueden ser más competitivos. En lo que sí yo estoy de acuerdo es una elección que para nosotros es cuesta arriba. Yo creo que sí las encuestas marcan cierto favoritismo y uno tiene que luchar contra eso. Por lo tanto, las decisiones que tomemos no son triviales y no Ujú. pueden ser simplemente Bien. al calor de una asamblea, tienen que ser más meditadas. Y yo creo que el progresismo, más allá del nombre de Tomás, que es un gran nombre y un gran alcalde, por cierto, tiene otras alternativas. Se ha hablado de la ministra Toá, se ha hablado del diputado Del Manucheri en el PS, se ha Mm. hablado de la misma presidenta del ¿Y PS, Toal se ha le gusta a hablado usted? de... ¿Y Carolina Toal le eh, gusta a usted? Se ha hablado del gobernador metropolitano, Claudio Rego, también. Hay nombres que yo Ya. creo que tienen peso político y tienen la capacidad para poder conducir el Estado de Chile eventualmente. Muy Bien. bien, diputado, le agradecemos.